Me aplicaron electrodos. ¿Dónde le ponen los electrodos? Aquí, aquí en el antebrazo y en la cintura. Amenazaron con detener a mis hermanos, a mi madre, y luego ya, pues eso, memorizando, pues querían que memorizara la declaración, y al ver que también yo me negaba o intentaba negarme, pues en un interrogatorio me desnudaron. ¿Eso fue después o antes de la tercera declaración? Antes. Antes. ¿Y qué le hicieron? Pues me dijeron que me desnudara, yo me negué y me quitaron la ropa ellos. Pues me humillaron como mujer, me decían que no valía para nada, si era la puta del comando, y me hacen tocamientos por los pechos. ¿En algún momento le llevan en esas condiciones a otra de las habitaciones donde estaba alguna otra persona? Sí. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pues me dicen que tengo que ir delante de una persona, que era Miquel Aguilar, y tenía que decir lo que ellos me decían. Que tenía que aceptar delante de él, que tenía que declarar lo que ellos querían que dijese, que él me había captado. ¿Y qué sucede luego? Pues en la misma habitación, en una habitación contigua, me llevan, me desnudan de nuevo y me violan. ¿Cuántas personas estaban ahí en ese momento? Pues cuatro o cinco. Posteriormente a estos hechos, ¿continúan los interrogatorios? Sí.